Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres conversando con ustedes durante la próxima hora sobre los temas de mayor actualidad, de mayor trascendencia durante la semana que termina hoy. Recuerde, ahora estamos en Ahora TV, Canal 3, para todo el país y además también nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com. No sabemos de quién fue la idea, pero realmente ha sido una idea fabulosa. Lo que crearon, lo que idearon, que la factura de electricidad tenga el componente de el consumo general, el consumo de cada factura, pero el costo de ese consumo y que además tenga debajo cuánto es el subsidio que el gobierno o que el Estado le está pagando, le está dando a cada uno de los usuarios. Porque nosotros tenemos un pueblo que tiende a olvidar rápido. Y entonces a usted te encuentra, el petróleo anda por los 100 y pico de dólares, el barril, y usted paga una factura de electricidad, digamos 500, 600 pesos, y usted cree que consumió eso. No, pues usted no consumió eso, usted consumió, digamos, 1.200 pesos. El Estado le está financiando una parte, le está subsidiando una parte. Entonces, la gente, es bueno que eso se lo pongan, eso esté en la factura, para que la gente sepa cuánto consumió y cuánto le pagó el Estado. Y eso debe seguir, señores, debe ser una política de este gobierno y debe ser una política del gobierno que venga, no importa quién sea, no importa de qué partido sea. Lo importante de esto es que la gente sepa que el Estado le está subsidiando una parte, porque eso ayuda a crear conciencia sobre no desperdiciar el consumo de electricidad. Y nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Si usted llega a su casa, páguelo que no sean necesarios. Bombillos. Oye, yo llego a casa y hago un recorrido por todas las habitaciones y pensarán que ya es un vicio, pero es para ver si hay un aire encendido, un abanico encendido, si hay una luz encendida, que no es necesario en una habitación donde no hay nadie. Entonces, especialmente en estos periodos de vacaciones que van a iniciar ya el mes que viene, donde los muchachos pasan la mayor parte del día en las casas, van a estar de vacaciones, y entonces ahí aumenta el consumo de electricidad, pero generalmente es porque no hay control. Entonces, es una responsabilidad de los hogares de controlar el consumo de electricidad, y por eso digo que es importante esto, porque además la gente debe tener conciencia de que si me quitan el subsidio, entonces ¿qué voy a pagar? Saben que van a tener que pagar a veces en ocasiones hasta duplicidad, hasta el doble de la tarifa eléctrica. Pero, claro, yo defiendo y creo y estoy de acuerdo con esto, pero también estoy de acuerdo de que la tarifa eléctrica a veces se le va la mano. Y cada rato nosotros especialmente trabajamos en medios de comunicación, vemos cada rato quejas de gente que tienen una facturación, pagan, qué sé yo, que 700 pesos siempre, y de repente le llega una factura de 5.000 pesos. También es importante, señores, cuando se detecte un fraude eléctrico, que lo digan. Porque aquí van las sedes, van a los barrios y tumban todo el alambrado ilegal. Y alguna gente hasta lo meten preso y lo ponen en la prensa con su nombre. Entonces, cuando sean de grandes plazas comerciales, cuando sean de grandes familias, porque ahí vi en la prensa una plaza en la zona oriental que debía pagar una tarifa de 1 millón y pico de pesos al mes y no la pagaba porque se estaba robando la electricidad. Por lo menos en esta oportunidad, en esa ocasión, creo que salió ayer en algunos medios, dieron el nombre, pero a veces no dicen qué plaza, pero por lo menos dieron el nombre para que la gente sepa, en esa plaza se robaban la luz. Y debe haber consecuencias con eso. O sea, no es solamente porque a veces el déficit que hay en el cobro se lo cargan a la clase media. Porque los pobres, muy pobres, aquí casi no pagan luz en los barrios, se las roban. Pero la clase media no puede robarse la luz, porque el sistema incluso eléctrico está diseñado para esos apartamentos, para esos edificios de apartamentos
que es difícil usted pueda sustraer de manera ilegal. Además, la clase media en este país ha ido creando conciencia y no es la misma de hace años. No es la misma. Y la gente de clase media es la gente que más paga impuestos, o sea, que más paga de manera correcta sus impuestos, que más paga sus servicios. Por eso a veces cuando hay modificaciones del código tributario o que hay que aumentar los ingresos del Estado, se piensa de una vez en el consumo de la clase media. O sea, no se piensa en los grandes ricos, en los pobres ni modo, pero se piensa siempre en la clase media, en cómo ordeñar más a la clase media. Eso es interesante, esto, y porque la gente, señores, y es lo más lógico, el ser humano se acostumbra rápido a los buenos y hasta a las cosas malas se acostumbra. El mundo está en una situación de crisis. En el país no lo hemos sentido, incluso tal es así que tenemos un crecimiento, de acuerdo al Banco Central, de 5.1 durante el mes de marzo, que ha sido un mes crítico porque en el mes de marzo se produce la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel, o al revés, Israel y Estados Unidos con Irán. Y entonces ahí se produce también el cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde transita el 20% de todo el petróleo que se consume de este lado del mundo, o sea, en el mundo occidental y en Europa. 20% de todo ese petróleo pasa por ahí, pero además una gran cantidad de fertilizantes y de alimentos, de todo se produce en el Medio Oriente que viene hacia este lado, hacia Europa y hacia América, tiene que transitar necesariamente por el estrecho de Hormuz. Y eso es lo que ha hecho, ese es el arma poderosa de Irán en medio de esta guerra. Por eso tenemos precios del petróleo mucho más altos. Por eso también tenemos precios de alimentos, especialmente los alimentos procesados y los alimentos importados, mucho más caros que hace 2 meses. Y seguirán subiendo de precio. Y la gente, muy poca gente lo va anotando. Y eso es peligroso porque que en un momento cuando la crisis le estalle en la cara, entonces le caen todos los palitos al gobierno porque la gente olvida que el conflicto está allá en el Medio Oriente. Por eso esto de esta tarifa y cada cosa el gobierno subsidie debe enrostrarse, debe ponérselo cerca a la población para que la gente vaya creando conciencia de que estamos viviendo en subsidio, de subsidio en subsidio. Y eso también justifica en ocasiones la línea de préstamo que va teniendo el gobierno porque no estamos produciendo, para esos subsidios, entonces tenemos que recurrir como Estado a préstamos internacionales para subsidiar el presupuesto general de la nación. Esto y la manera irresponsable, muchas de las organizaciones de oposición no reconocen esto e incluso intentan, aquí hay gente, políticos, apostando a que la crisis nos arrope la mayor cantidad posible, como forma de ver si pueden pescar en medio de ese río revuelto que generan todas las crisis. Pero nada, parece que la gente ha ido creando conciencia. En el día de hoy, especialmente en la noche de hoy, la noche de ayer, llegó el primer ministro de Irán, llegó a Pakistán para una reunión con las autoridades de Pakistán y me imagino que para presentar a nombre del gobierno iraní lo que es la propuesta de ellos o la contrapropuesta a la propuesta que ya Estados Unidos envió a través de su vicepresidente la semana pasada. Ojalá que esto sea como aquella pequeña luz al final del túnel, esa luz de esperanza de que esta crisis, de que esta guerra pare, que esta guerra llegue ya, que termine, y no solo esa, debía terminar las guerras también entre Rusia y Ucrania. Señores, son miles de seres humanos que mueren cada día.
Y ustedes saben lo peor de este tipo de guerra. Lo peor de este tipo de guerra con alta tecnología, señores, es que muere la mitad de la gente que muere es inocente. No es como cuando ocurría una guerra, como las guerras anteriores, que eran guerras de cuerpo a cuerpo. Entonces, en ese tipo de guerra de cuerpo a cuerpo, pues mueren los que están en el campo de batalla. Pero en este tipo de guerra tecnológica, muere, la mitad de la gente muere gente inocente que no tiene que ver con el proceso. Y ahí vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, Israel con bombardea al Líbano cuántas veces al día, no se sabe. Pero ahí vi 4 o 7 personas, del personal de las Naciones Unidas, murieron en el Líbano a causa de los bombardeos de Israel. Pero ¿cuántos periodistas ha matado, ha asesinado Israel en bombardeo indiscriminado? ¿Cuántas escuelas? Había ahí en una escuela 30 y pico de niños. O sea, es un genocidio lo que Israel está haciendo. Y por eso, y eso es parte de las negociaciones. Esa es una de las razones que motivaron el discurso del Papa Francisco, del Papa León XIV, que es la continuidad. Ya el Papa Francisco había venido hablando sobre la necesidad de que las grandes naciones se pongan de acuerdo para evitar un conflicto bélico de mayor envergadura que el que ya estaba ocurriendo en Ucrania y Rusia. Bueno, el Papa León XIV ha asumido ese mismo discurso y por eso el enfrentamiento de él con Donald Trump. Todo conoce la conducta violenta de Donald Trump y la forma en que se ha convertido o que se ha creído él es el Dios en la tierra y que debe decidir lo que cada país debe hacer y lo que cada gobierno no debe hacer. O sea, es una especie que el imperio estadounidense ya se propagó por el mundo entero. Pero ocurre en términos científicos, en términos sociológicos. Cuando usted lee la historia de la humanidad, se da cuenta que los imperios, cuando están en decadencia, es que asumen ese tipo de conducta. Una conducta de desesperación, una conducta belicosa y una conducta de enfrentamiento con todo el que esté de acuerdo y el que no esté de acuerdo. Eso pudiera ser, señores, la era de Donald Trump pudiera ser en el futuro, en la historia de Estados Unidos, el fin de un imperio, o sea, el inicio del fin de un imperio. Y eso no solamente, y repito, eso podemos ver incluso en la historia del Imperio Romano, que ya en su afán decide abrirse frente hacia todos los lados. Y también recuerden con el Imperio francés, Napoleón abrió frente por todos lados. Entonces eso es parte de la desesperación cuando los imperios están perdiendo hegemonía. Y fíjense si es tal, señores, que la OTAN, que era un órgano que todo el mundo creía que fue hecho a imagen y semejanza de Estados Unidos, la OTAN le ha dado la espalda a Donald Trump en sus confrontaciones bélicas. Pero de ese y otros temas vamos a seguir hablando después de esta pausa comercial.